Quiero saludar a Alejandro Bernal. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Yo encantado de tenerlo en nuestro programa. Alejandro, ¿usted es periodista de misterios? Sí, Julián. Me dedico al periodismo de misterio, una rama de periodismo relativamente nueva en nuestro país. Y muy interesante. Periodismo de misterio. ¿Cuál es el misterio? Bueno, el misterio es todo aquello que no puede ser explicado ni por la ciencia, ni con ningún tipo de explicación oficial y que básicamente sigue siendo irresoluto. Pero misterio no necesariamente tiene que ser algo sobrenatural, ¿no? No necesariamente. Por ejemplo, hay algunos temas de conspiración que también hacen parte del gran mundo del misterio, como por ejemplo del que vamos a hablar esta misma noche. Perfecto. Alejandro, con la venia suya, ¿le puedo pedir un favor muy grande? Claro que sí, cuénteme. Vamos a ir a la informativo de la 1 de la madrugada. Debo cumplir ese compromiso y regreso con usted. ¿Usted me espera un segundito? Claro que sí, Julián. Aquí mismo conectado con Nocturna RCN. Nuestros compañeros se ponen nerviosos y se asustan. El invitado se va a ir, se va a dormir, va a colgar. ¿Usted qué dice? No, para nada, Que Julián. no, pues que va a poder desaprovechar esa tribuna. Usted tranquilo, usted quédese ahí. Claro que sí, Julián. Alejandro Bernal. Alejandro, ¿usted dónde está? Yo estoy aquí en la ciudad de Bogotá. En Bogotá. ¿Y uno puede vivir del periodisterio? Pues, Julián, puedo decir afortunadamente que desde hace casi 2 años vivo del periodismo de misterio. No somos muchos los que tenemos la posibilidad de decir eso, pero a día de hoy puedo decirlo con mucho orgullo y satisfacción que he podido vivir este tiempo devengando exclusivamente del periodismo de misterio. Pero para hacer claridad, para que nuestros oyentes queden tranquilos, ser periodista de misterio tampoco es ser mentiroso. No, para nada. De hecho, creo que usted mismo se pudo dar cuenta, Julián, y también todos los oyentes de Nocturna en mis anteriores intervenciones en este programa. Sí, señor. Siempre cito fuentes verificables. Esto no se trata, como muchas personas piensan, de buscar fantasmas, de contar mentiras, de decir creepypastas o inventar historias y fábulas, sino sobre todo parte de una realidad inquietante que, como le comentaba yo hace unos minutos, lamentablemente pues no puede ser explicada por organismos oficiales ni por la ciencia. Es algo que continúa siendo irresoluto. También obviamente hay muchos temas de curiosidad que también pues tienen que ver con esta gran gama de este gran mundo que compone pues el periodismo de misterio. Ahora, usted le da un nombre muy llamativo, periodismo de misterio, pero también podríamos llamarlo como... Sí, Julián, exactamente por lo mismo que le comenté. Claro. Hace poco, o sea, siempre al menos yo y el grupo al cual pertenezco, una página que todos los días publicamos noticias relacionadas con misterio, que es un mundo de misterio.com. Siempre investigamos, estamos siempre indagando sobre ese tipo de noticias curiosas, de conspiraciones y demás que todos los días surgen en nuestro mundo. Bueno, pero entonces, Alejandro, para dejar picaditos a nuestros oyentes, para dejarlos atentos a este segmento que vamos a desarrollar con usted, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es el misterio que usted nos va a intentar revelarnos? Julián, ¿qué pensaría usted si yo le comento que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó un documento en el cual se establece un protocolo que ejecutarían el ejército de los Estados Unidos para hacerle frente a una invasión zombie? Y es un documento oficial. ¿A una invasión zombie? ¿Quiénes son los zombies? Bueno, eso es lo que vamos a tener en el programa. Los muertos vivientes. Sí, los muertos vivientes, y también algo que es más real de lo que todos nosotros pensamos y que tiene que ver también con un tema de mucha vigencia en nuestro país. Bueno, pues ese es el tema con el periodista de misterio, Alejandro Bernal. Estados Unidos, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos sacó un protocolo de cómo enfrentar a los zombies. Ya regresamos, vamos a las noticias en Nocturna RCN y volvemos con nuestro periodista de misterios. Nocturna RCN con Julián Parra. Periodismo de misterio. Llegó el misterio a Nocturna de RCN.
La nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos, dice mi invitado de hoy, el periodista Alejandro Bernal, los Estados Unidos estarían trabajando un protocolo secreto, para prevenir una invasión masiva de migrantes alienígenas. Alejandro, una vez más, buenas noches. ¿De qué se trata este misterio? Buenas noches, Julián, de nuevo. Pues mira, hace referencia a algo que podría parecer el guión de una película de Hollywood, incluso también la historia de una serie de televisión, como por ejemplo The Walking Dead, que habla precisamente sobre zombies o otro tipo de estas superproducciones norteamericanas que son muy consumidas en todo el mundo. Pero como tal, este protocolo del cual pues yo hacía referencia antes de la pausa y que usted nos comentaba hace poco, se titula o se llama el Complan 8888. Como tal, este fue un documento fechado en mayo del año 2014 y de autoría del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y el propósito de este texto es establecer un plan de contingencia que el ejército de Estados Unidos realizaría en caso de sufrir un apocalipsis zombie. Inicialmente, este documento se filtró a la opinión pública gracias a pues la publicación de una importante revista norteamericana llamada Foreign Policy, que trata temas de política exterior. En esta publicación se comenta que el 30 de abril del año 2011, si estamos hablando de hace casi 8 años, el ejército de los Estados Unidos realizó una serie de ejercicios militares en Nebraska entre los años 2009 y 2010, y en estos ejercicios, Julián, desarrollados estamos hablando de el ejército más poderoso del mundo, se entrenaron maniobras para responder militarmente a la amenaza de hordas de zombies, y ojo, aquí hay una palabra muy clave, o personas que no teman al dolor o la muerte. O sea que no necesariamente son extraterrestres. No solamente extraterrestres, no solamente muertos vivientes como se conocen hoy en día, sino exactamente lo que le acabo de decir, personas que no teman al dolor o la muerte. Es decir, cualquier persona que ellos consideren como una amenaza potencial podría ser denominada como zombie de acuerdo a este protocolo. Claro, o sea, pensando, por ejemplo, algo así, yo no sé si quepa el ejemplo, usted me corrige, Alejandro, periodista, sí, como a personas del estado de ISIS, por ejemplo, del estado islámico, que es gente que tiene una capacidad de guerra porque no les importa absolutamente nada, incluso ni su vida, con tal de cumplir sus cometidos. Exactamente. Tiene que ver obviamente con una connotación de lucha al terrorismo, pero sobre todo con una connotación que tiene que ver con las inmigraciones masivas que plantea el gobierno de los Estados Unidos, que Norteamérica podría estar haciendo frente en las próximas décadas. Pero permítame hacer un inciso, Julián, para hacerle como un contexto sobre esto que tiene que ver con zombies o personas que no temen el dolor o a la muerte. Resulta que en febrero de este año, medios de todo el mundo hicieron eco de una noticia que hablaba que 24 estados de los Estados Unidos y 2 provincias de Canadá han reportado casos de una enfermedad que se conoce científicamente como caquexia crónica. Un segundito, ¿cómo se llama la enfermedad? Caquexia crónica. Espera si entendí, caquexia. Sí, caquexia. Caquexia crónica. Crónica. Pues resulta, Julián, que esta enfermedad se conoce por la comunidad científica como la enfermedad del ciervo zombie. De acuerdo a un artículo publicado por The New York Post, este es un trastorno que padecen estos animales, los ciervos, y a ellos les provoca una fuerte pérdida de peso, también los hace caminar en patrones repetitivos y sobre todo algo muy, que atemoriza bastante, y es que les hace perder el miedo a los humanos, es decir, se comportan como si fueran unos zombies rabiosos. ¿Qué tal eso? Bueno, ¿y eso qué pasa con esa enfermedad? Pues resulta, Julián, que de acuerdo a este artículo de New York Post y a unos estudios que han efectuado algunos especialistas en Estados Unidos, la enfermedad del ciervo zombie podría ser transmitido a los humanos
si una persona ingiere la carne de estos animales después de haberlos cazado. ¿Y esa enfermedad de pronto es creada por el mismo hombre o qué? Así como crearon el SIDA y tantas otras enfermedades. Pues hasta el momento se habla que podría deberse a algunos experimentos secretos. Como tal, no se ha establecido el origen de esta caquexia crónica. Lo cierto, y sobre todo a lo que se hace mayor eco en este tipo de noticias, es la posible repercusión que podría tener en nuestra especie, como si personas ingieren carne de estos animales afectados. De esto ya pasó también hace algún tiempo con la enfermedad de las vacas locas, que también producían un tipo de repercusiones bastante nocivas. Y la lengua azul. Exactamente, que producen pues un tipo de repercusiones pues en el organismo de las personas que ingieren este tipo de carne. Entonces se ha establecido que probablemente, obviamente este CONOP 8888 también podría hacer referencia pues a las posibles repercusiones que tendría ingerir este tipo de carne, y que las personas no sé hasta qué punto volverse zombies, pero sí que pierdan como ese tipo de raciocinio, y como lo dice el mismo protocolo, no le teman el dolor a la muerte y sean como hordas incontrolables. Bueno, pues para hacer claridad, o mejor, para puntualizarle a nuestros oyentes de Nocturno RCN, no es que nos vayan a invadir los extraterrestres, porque aquí tuvimos... Los zombies. Exacto. Aquí tuvimos a un científico español, sí, muy interesante, que trabaja en la NASA hace ya varios años, Alejandro. Sí. Y el hombre nos contó que la NASA no tiene registro desde los últimos 7.000 años de existencia en la Tierra que alguien nos hubiera visitado. 7.000 años atrás, dice la NASA, que nadie nos ha visitado. Entonces, usted lo que se está refiriendo es que puede presentarse un segmento del ser humano, sí, que tenga un umbral más alto al dolor. Entonces, y lo otro es que pierda temor a la muerte y le sea más fácil enfrentar el crimen, llevar a cabo matanzas, masacres, y que no sienta ningún remordimiento. A eso más o menos se está refiriendo, porque, bueno, nuestro invitado de hoy está hablando que el ejército, el más poderoso del mundo, el ejército norteamericano, se está preparando para cuando una situación como la que describe Alejandro Bernal suceda en la Tierra y ellos puedan hacer frente a esto. Exactamente, están estableciendo ese protocolo y como lo comentaba antes, fueron unos ejercicios que se realizaron entre 2009 y 2010, es decir, hace casi 10 años el ejército de los Estados Unidos está pues trabajando en esta posibilidad. El mismo documento comenta que ante una invasión zombie que pudiese, obviamente digo zombie entre comillas, que pudiese poner en riesgo a toda vida humana, el mismo ejército de los Estados Unidos y el mismo gobierno norteamericano podría declarar la ley marcial en todo el país, y también obligaría esto al Pentágono a ordenar el acuartelamiento y fortificación de todas sus bases, obviamente pues para que no sean sobrepasadas por esta gran amenaza. También este mismo documento, que a propósito les compartí en mi Twitter, @alebernalpres con doble S, ahí también tagué a @nocturnaRCN. Muchas gracias por tenernos en cuenta. No, para nada, Julián, es un gusto para mí poder compartir este tipo de información para que obviamente todos los oyentes de Nocturna que puedan consultar Twitter en este momento puedan consultar directamente este documento. El mismo texto habla también sobre cómo, si el ejército de los Estados Unidos llegara a verse realmente avasallado por esta posible invasión de zombies, podrían recurrir a estrategias de tácticas reservadas. Y ojo a lo que voy a decir a continuación, que lo dice textualmente el documento, a la guerra nuclear o a una guerra convencional a escala global. Es decir, podrían utilizar armas nucleares para hacer contingencia pues ante una situación como esta. Sin embargo, llama la atención que un ejército que se está preparando para un ataque zombie no necesariamente son extraterrestres, por favor, que no nos vayan a confundir. No, pueden ser unos humanos preparados para la muerte, y a eso lo llama el ejército norteamericano zombies. Los zombies. Gente estructurada únicamente para matar, para adelantar el terrorismo
y para eso se está preparando el ejército norteamericano. Me imagino la clase de ejercicios que estarán haciendo, Alejandro, es decir, la contundencia de los mismos y lo que tienen que soportar los soldados norteamericanos que hacen parte de esas brigadas y de esas unidades especiales que enfrentarían a estos zombies. A estas hordas, claro, Julián. De hecho, en el documento se especifica que estos ejercicios duraron aproximadamente 40 días, en los cuales, pues, como usted comentaba, estas tropas, estos soldados estuvieron acuartelados, se les hizo un adiestramiento especial en uso de armas contundentes. Obviamente, la idea de ellos es, en caso de que tuviesen que enfrentar una horda de estas características, de personas que no sientan dolor, que sean hiperviolentas, pues poderlas reducir cuanto antes. De hecho, en el documento también se especifican, de acuerdo a los parámetros que utiliza el Departamento de Estado de los Estados Unidos, diversos tipos de zombies, y aquí es algo muy curioso y parece bastante rocambolesco, pero bueno, ellos lo denominan de la siguiente manera: que podrían existir hordas de zombies creados por patógenos, es decir, virus o bacterias que podrían contraer personas y hacerlos pues actuar de esta manera, como zombies, es decir, O sea, modificarlos genéticamente. Sí, y también personas que contrajeran una enfermedad Que los enloquezca. Que los enloquezca, es decir, como lo que podría ser la ingestión de carne del ciervo zombie, de lo que hablábamos hace un momento. También el documento hace una referencia a zombies creados por radiación, es decir, personas que después de una mutación genética, tras estar expuestos a una fuerte radiación, pudiesen tomar este comportamiento. También hablan de zombies creados por una experimentación oculta, y esto sí hace referencia a lo que usted decía, Julián, de pronto algún experimento extraño, algo que se haya hecho en secreto y que haga que hordas de personas se comporten de esta manera. Y también zombies originados por la contaminación. Hace referencia entre muchas otras tipologías. No, el hombre increíble. Algo así. El hombre increíble. El hombre va sano, va caminando, pero ve algo que lo molesta y se le crecen los músculos, rompe las camisas, se pone verde. El hombre increíble, pero ya está modificado genéticamente. Lo que suena a ciencia ficción, lo que suena a Hollywood y a película. Pero mire que usted me está trayendo a colación, quizás en otro nivel, pero algo muy parecido. Sí, es que totalmente el tema sobre el papel suena descabellado, pero cuando leamos el contexto pues que le acabamos de dar, vemos que tiene de bastante realidad, de bastante veracidad. Sin embargo, Julián, pues lo hemos estado enmarcando en lo que podrían ser estas hordas de personas, que ya sea por haber contraído un virus o por experimentación, haberle perdido miedo a la muerte, ser hiperviolentas, pero recientemente algunos analistas que han estado estudiando este informe del Departamento de Estado establecen que el CONOP 8888 en realidad podría hacer referencia a un protocolo que manejaría el gobierno de los Estados Unidos, y ojo a lo que voy a decir, para contener a una gran cantidad de personas que estén inmigrando en el futuro a los Estados Unidos. Es decir, es como si ellos, después de estar analizando pues la gran cantidad de inmigrantes que llegan a este país, pudieran estar realizando este protocolo en caso de que la situación sea desbordada en algún punto. De hecho, hay un informe de la NASA, Julián, que establece que para el año 2050 la desertización de todo nuestro planeta podría provocar migraciones masivas de personas en todo el planeta. Adicionalmente, también la ONU comenta que para la década del año 2040 y 2050 está previsto que el crecimiento demográfico en las regiones de países desarrollados como Estados Unidos sea negativo, y que la migración positiva no compense el número de muertes que de nacimientos. Es decir, que haya más personas que migre de otras regiones a estos países desarrollados que personas que nazcan o que mueran. Es decir, esto podría generar una sobrepoblación y obviamente un problema social y de orden público para estos países del primer mundo. Es por eso
que antes de la pausa informativa, Julián, comentaba que, aunque parezca extraño, este protocolo también hace referencia a una relación, a una situación social y de orden público que estamos viviendo en nuestro país, y es la gran cantidad de inmigrantes que vienen de otras partes, en este caso de venezolanos que llegan a nuestro país, y sobre cómo un gobierno, bueno, obviamente sé que el gobierno colombiano no haría algo como el CONOP 8888, pero cómo un gobierno podría enfrentar una gran horda de personas inmigrando y tratar de establecer los protocolos necesarios para hacerle frente a una situación en caso de que se le salga de las manos. De acuerdo a un artículo que publicó el Tiempo, o sea, el diario más importante de circulación nacional, en noviembre del año pasado había más de 1.032.000 venezolanos en nuestro país. De ellos 573.000 son personas pues con visa, con todos los documentos, pero hay más de 240.000 que están indocumentados. Es decir, estamos hablando obviamente de un problema social, de un problema de inmigración desbordada. Pero ¿qué pasaría, Julián? Y permítame extenderle esta pregunta a todos los oyentes de Nocturna, si en algún momento la situación llega a verse tan desbordada que no logremos hacerle frente a esta migración masiva, que obviamente sabemos que van a llegar muchos más hermanos de la República Venezolana. ¿Y qué nos dice que más adelante quizás en nuestro gobierno, o quizás la injerencia de un gobierno extranjero como el norteamericano, decida establecer quizás un protocolo como el CONOP 8888 en nuestras tierras? Sé que estoy hilando muy fino, creería yo que no, pero igual cualquier posibilidad está abierta. Y es que usted lo cuenta también, que escuche lo que voy a decir, Alejandro. Sí. Está muy establecido, está muy claro ya que varios países están utilizando la migración como arma política, la migración como arma política, como instrumento político. Entonces, mueven a cantidades de personas, a miles de personas, las mueven, por ejemplo, de Centroamérica a Estados Unidos. Sí. Y más allá de las necesidades que estas personas tengan en cada uno de sus países, muchos están movidos por activistas políticos que lo que buscan es, por ejemplo, arrinconar un país como Estados Unidos o a varios países europeos. Lo que está sucediendo, por ejemplo, de África, la migración de África hacia Europa. Sí. Eso no es tan gratuito, eso no es tan de hambre, eso no es tan de necesidad, sino utilizando la migración como arma o instrumento político para fregar otras naciones. Entonces, de presión ante estos países del primer mundo. Usted lo dice perfectamente, Julián. Exacto. Y eso lo vimos aquí precisamente cuando hicimos unos especiales sobre George Soros con el doctor Omar Bula Escobar, que salió sensacional eso, espectacular. Y parte de lo que nos enseñó el doctor Bula en aquella oportunidad era la migración como arma política. Más importante, más efectivo que un misil son 1.000.000 o 500.000 personas marchando hacia un país. Digo, eso destruye lo que usted quiera. Claro. Eso lo aprendimos, claro. Entonces eso sumado a lo que usted nos dice, que el ejército norteamericano se está preparando para eso, pues aquí cabe todo. No solamente para la migración, sino para las personas mutadas genéticamente, para las personas enfermas, creadas con estos virus. ¿Y cómo van a enfrentar ellos eso? Pues tienen que protegerse. Lo que llama la atención, y también suena curioso, es que un ejército tan preparado, que se está preparando para una invasión zombie, no haya sido capaz. Claro que no es un problema de capacidad, es un problema de voluntad, pero no hayan sido capaces de tumbar a Maduro. Sí, es verdad, es verdad. Sí. Tristemente, el ejército, entre comillas, más poderoso del mundo, no ha podido hacerle frente a un dictador regional, como al menos ellos también lo denominan. Es bastante curioso eso que usted también comenta, Julián. Claro, pero si lo están haciendo los Estados Unidos y usted, fundamentado en lo que ha investigado, lo hacen los Estados Unidos, ¿usted cree, por ejemplo, que una potencia como Rusia también no lo está haciendo? O, por ejemplo, la China, o, por ejemplo, el Japón. Yo creería, Julián, que todas las potencias tienen sus propios protocolos.
No me atrevería a decir que exactamente igual al CONOP, al 8.888, pero sí deben tener sus propios estrategias para hacerle frente a este tipo de herramientas de presión política, como usted mismo lo definía, Julián. Pues qué interesante, Alejandro. Siempre hablar con Alejandro Bernal es destapar una caja de Pandora y una caja de sorpresas. Alejandro Bernal, periodista experto en misterios. Misterios no solamente es de algo sobrenatural, sino misterios, algo que no conocemos, algo que es oculto todavía para el grueso de la población. Un periodista especializado en misterios, Alejandro Bernal. Julián, ¿me permite hacer una invitación? Pero adelante, por supuesto. ¿Para qué lo llamé entonces? Julián, yo estoy realizando un tour por la Candelaria, por esta región emblemática del centro de Bogotá, una de las regiones más hermosas. O sea, el barrio La Candelaria. Sí, señor. Esta actividad, he estado realizando estos tours, estos recorridos por la Candelaria desde hace un año, y el próximo será el viernes 12 de abril. Bueno, básicamente, ¿qué hacemos en esta actividad? Recorremos algunos puntos importantes de la Candelaria, de esta zona del centro de Bogotá, y tratamos de rescatar algunas de estas leyendas, de algunas de estas historias más importantes de la tradición oral bogotana. También hablamos de conspiraciones, como por ejemplo el complot detrás de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, y también, pues, ya que estamos hablando de misterio, de algunos fenómenos paranormales que se han reportado en los medios en el Congreso de la República. Este recorrido tiene una duración de 2 horas, y bueno, para todas las personas que estén interesados en hacer parte del mismo, pueden comunicarse al número 350-603-3390. Un segundito. ¿Cómo es el número? 350-603-3390. Lo repito por si acaso. Sí, claro. Entonces, eso es para hacer el recorrido por la Candelaria en Bogotá. Por la Candelaria en Bogotá. ¿Tiene algún costo? Sí, tiene un costo. Toda la información se la suministra en el número que les voy a volver a repetir en este momento. 350-603-3390, para todas las personas que quieran, pues, hacer parte de esta reconstrucción histórica, de este tipo de historias enigmáticas, de este tipo de misterios irresolutos que obviamente también, pues, se han presentado en la capital de nuestro país, y que obviamente yo estoy representando en este momento en el programa, y que le agradezco mucho, Julián, que me permita esta ventana para demostrar que el misterio es cultura. Creo que es lo más importante, el mensaje más importante que quiero dejar aquí en Nocturna RCN. ¿La fecha es cuándo del recorrido por el barrio La Candelaria? Viernes 12 de abril. Viernes 12 de abril. Bueno, pues quienes estén interesados en conocer un poquito más sobre el periodismo de misterio, pero sobre todo la oralidad y lo que envuelve la historia del barrio La Candelaria, barrio fundacional de nuestra capital, pueden llamar al 350 en Bogotá, 350-603-3390. 350-603-3390. A propósito de Jorge Eliezer Gaitán, tuvimos a un escritor e historiador norteamericano. Bueno, él es cubano, nacido en Cuba, residente en los Estados Unidos. Se llama Servando González, para que lo investigue. Sí, me estaba sonando el teléfono, perdón. Pero mire, pero entonces mire, Alejandro, sí. Aprendas este nombre, Servando González. Sí. Y Servando González escribió un libro maravilloso que se llama La CIA, Fidel Castro, el Bogotazo y el Nuevo Orden Mundial. Y en ese libro, fantástico. Y lo tuvimos aquí a Servando, lo tuvimos 3 noches. Y una de esas noches nos contó que quien mató a Jorge Eliezer Gaitán se llamó Fidel Castro en compañía de Del Pino, su compañero Del Pino, Fidel Castro. Y que lo de Roa Sierra fue precisamente lo que usted habla del misterio, un hombre manipulado mentalmente por la CIA. Expiatorio. Sí, manipulado mentalmente por la CIA, por la Central de Inteligencia Americana, y que ese mismo planteamiento de asesinato de Jorge Eliezer Gaitán fue el que llevó la CIA para matar a John Fitzgerald Kennedy. Sí. Exactamente el mismo procedimiento, y que aquel hombre que capturan como asesino de
de Kennedy no fue el asesino de Kennedy. Entonces, que quien vino como agente de la CIA a matar a Gaitán se llamó Fidel Castro Ruz. Sí, es estupenda teoría, Julián. De hecho, y sin quererme salir del tema, pero ya que lo estamos tratando, también pues ya que estamos hablando sobre el recorrido por la Candelaria, hay una otra teoría que establece una posible responsabilidad de la KGB en el asesinato también de Jorge Eliezer Gaitán. Pues resulta, Julián, que el ministro de Interior húngaro, László Rák, comenta, según algunos documentos que se han podido descubrir recientemente, que dio la orden a un agente de la KGB que se infiltrara en Bogotá y realizara ese asesinato. Es decir, hay bastantes teorías y bastantes misterios alrededor de la muerte pues de este gran caudillo del gran Jorge Eliezer Gaitán. Del Partido Liberal, claro. Y hablan de un ciudadano, el ciudadano bien vestido, que fue un ciudadano norteamericano que estuvo al frente de toda la operación para asesinar, nos contó Servando González, al frente de toda la operación para asesinar a Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, pero para que consulte el libro y si quiere, escuche los audios de Nocturna RCN con Servando González. Alejandro, sí, pues qué placer, qué gusto tenerlo hoy con este otro misterio. El ejército norteamericano se prepara para una invasión de zombies en la Tierra. Un abrazo, Alejandro, y gracias. Un abrazo, Julián. Feliz noche.